Esta es una conversación entre el señor obispo Robert J. McClory, obispo de Gary, y Colleen McGuinty Rabin, directora de comunicaciones de la diócesis de Gary. La conversación original se llevó a cabo en inglés. Esta versión en audio en español de la conversación original ha sido posible gracias al uso de tecnología de inteligencia artificial. Estoy aquí hoy con el señor obispo Robert J. McClory, el obispo de Gary, y tengo la oportunidad de conversar con él sobre algunas de las cosas que han estado sucediendo en nuestra diócesis durante el último año. Señor obispo, muchísimas gracias por acompañarme. Oh, es una alegría estar aquí hoy. Sí, tenemos mucho de qué hablar. Tengo páginas de notas. Solo voy a... Muy bien, estoy listo, eso espero. sobre todo lo que ha estado sucediendo en nuestra diócesis durante el último año más o menos, especialmente como seguimiento al sínodo y a algunas conversaciones que comenzaron hace varios años sobre los signos de los tiempos y las cosas en las que debemos pensar para ser discípulos misioneros. Así que es una gran pregunta. Sí, esa es una pregunta grande y amplia, pero es bueno volver a lo básico. Nuestra misión amplia como diócesis es ser discípulos y ser misioneros. Ser discípulo es estar arraigado en el amor que Dios nos tiene en Jesucristo, crecer como creyentes, como seguidores de Jesús, para que nuestra fe no sea simplemente algo de ir a misa solo el domingo, sino que impregne todo lo que somos, afecta nuestras decisiones, afecta la manera en que nos relacionamos con los demás. Es una alegría ser discípulo, pero no es solo para nosotros mismos, sino para la misión. Somos discípulos, crecemos en nuestra fe, pero luego somos misioneros y por eso salimos al encuentro. Entonces, ese sentido de acercarnos a los demás, de compartir la buena nueva, de poner nuestra fe en acción y compartir las palabras de la buena nueva, se ha mantenido muy constante y abarca todo lo que estamos haciendo. Pero cada día, en cada lugar y en cada circunstancia, tenemos que reflexionar sobre cómo hacemos eso, cuál es la mejor manera de lograrlo. Estamos muy bendecidos aquí en la diócesis de Gary. No voy a retroceder demasiado, pero permítanme compartir un poco. Antes de que yo llegara, mi predecesor, el señor obispo Hing, había reunido lo que se llama un sínodo diocesano. Realmente no fue solo una reunión única de los fieles, sino que muchas de nuestras parroquias pudieron reunirse en grupos, reflexionando sobre su misión, su identidad y las prioridades diocesanas. La idea de que estamos llamados a tener estas conversaciones unos con otros con el propósito de promover el Evangelio es algo que hemos estado haciendo en la diócesis de Gary desde hace tiempo. Eso condujo realmente a un fruto de ese sínodo, justo antes de que yo llegara como obispo, el énfasis en ir y hacer discípulos, que son las palabras de Cristo. Al llegar como obispo, queriendo construir sobre eso y teniendo eso también infundido en mi propio corazón, la pregunta es, ¿qué hacemos para construir sobre esa base? Por supuesto, llegó el COVID. Fueron tiempos que nunca deseamos volver a vivir, pero eso nos dio la oportunidad de comenzar a pensar, ¿cómo volveríamos a involucrarnos? ¿Cómo miraríamos al futuro con esperanza, con confianza y con una visión? Así que tuvimos otra ronda de reuniones, no solo para reunirnos y conversar todo el día, sino realmente para decir, ¿cómo podemos precisar mejor esto? ¿Cómo podemos enfocarlo más profundamente? Y ahí fue donde surgieron los temas amplios de Sean Discípulos. Sean misioneros, basados en todas esas consultas con los fieles laicos y con el clero, y expresados en una carta pastoral que escribí en 2022 titulada Proclamamos a Jesús como Señor. Así que realmente hemos estado construyendo sobre esos principios fundamentales desde hace tiempo, en anticipación de nuestra planificación más reciente y otros procesos. De acuerdo. Dios mío, hay mucho que ha ocurrido y que nos trae hasta este momento. ¿Puede contarnos un poco sobre el proceso de planificación parroquial? Parece que no es algo nuevo, sino algo que la Iglesia siempre ha hecho como herramienta para estar preparada para este momento y actuar en este momento. Sí, esa es una excelente pregunta. ¿A qué nos llama el Señor ahora?
Después de publicar la carta pastoral, Proclamamos a Jesús como Señor, tuvimos algunas guías de estudio. Algunas eran para uso individual o en grupos pequeños. ¿Cómo tomar estos principios y aplicarlos a la propia vida, a la familia, a la parroquia, a la escuela o al apostolado? Y así comenzamos entonces un proceso de conversación, invitando y pidiendo a cada parroquia que reflexionara sobre esos principios y dijera: ¿cómo reflejamos esto en nuestras parroquias y cómo podemos hacerlo aún mejor hacia adelante? Empezamos con conversaciones suaves sobre la misión, pero cada parroquia debía hacerlo. Luego, realicé visitas parroquiales. Visité cada parroquia y escuché de ellas las alegrías de su vida parroquial, algunos desafíos, y reflexioné con ellas. Ciertamente tenemos parroquias que están creciendo, y alabado sea el Señor por eso. Pero muchas parroquias reflexionaban sobre lo que había sido antes y que ahora parecía no estar, es decir, las realidades demográficas cambian. Literalmente, la población en los 4 condados de la diócesis de Gary se ha desplazado a distintos lugares. Las instituciones se construyeron sobre la presunción de una población que quizá ya no está físicamente allí porque ya no vive gente allí como antes, o quizá también hay personas que se han alejado de la fe. Aunque haya gente allí, no han oído el Evangelio, no han sido invitadas a una iglesia. Entonces la pregunta llegó a ser: ¿cómo damos el siguiente paso? ¿Cómo animamos en las áreas donde necesitamos conversaciones enfocadas a ver cómo podemos promover el Evangelio en medio de circunstancias cambiantes? Más recientemente, y esto no es solo del último año, en realidad se remonta por lo menos a unos 5 años, hemos proporcionado herramientas, recursos y una oportunidad estructurada para conversar sobre las realidades sacramentales, financieras, demográficas y de instalaciones. ¿Dónde están las parroquias y cómo podemos alinearnos para la misión hacia adelante? Ahora bien, en la diócesis de Gary, esto comenzó originalmente, en algunos casos, por necesidad. Tuvimos una situación en la ciudad de Merrillville, la muerte repentina de un párroco que había estado trabajando con sus feligreses durante bastante tiempo para hablar sobre cómo debía verse el futuro con 5 parroquias en Merrillville. Eso nos dio la oportunidad de decir: hemos perdido a un querido párroco. ¿Cómo será ahora el futuro? A petición y en consulta con la comunidad local, proporcionamos recursos y herramientas para reflexionar sobre cómo esa comunidad sería servida en el futuro. Ese es solo un ejemplo. Podría entrar en más detalles sobre eso porque realmente ha sido un éxito. Estamos muy complacidos de que, donde había 5 parroquias y 5 conjuntos distintos de edificios en Merrillville, ahora haya 2 parroquias con la escuela. Y realmente los números que vemos, si se combinaban quienes iban a misa antes de que ocurriera toda esta fusión, eran alrededor de un 20% menos. Ahora vemos un aumento significativo en la vitalidad de esa comunidad parroquial. Ese sería un ejemplo. Y luego, para ser sincero, hubo otros párrocos que dijeron: necesitamos eso aquí. No empezó con: bueno, todos desde este día harán este proceso. Dijimos: respondamos a las necesidades tal como se expresan. Por ejemplo, en Michigan City dijeron: sabemos que necesitamos planificar para el futuro y el momento es ahora. Así que pasamos por un proceso allí. También el norte del condado de Lake dijo algo similar. Fuimos construidos para otra época y la población ya no está aquí como antes. Sigue siendo un área en crecimiento, pero dijeron: realmente necesitamos mirar esto. Fuimos a algunas áreas donde sabíamos que había hambre de tener estas conversaciones. Entonces eso nos lanzó a lo que luego se convirtió en un proceso más amplio. En el último año y medio o 2 años, la realidad es que algunos fieles quizá pensaron: bueno, hay otras áreas que sí necesitan estas conversaciones. Ellos necesitan hacer eso. Pero no es solo en 3 partes de la diócesis. Todos necesitamos hacer esto. Creo que algunos fieles que participaron antes en la planificación del sínodo
que fueron parte de estas conversaciones donde compartimos muchos datos y tendencias lo entendieron. En algunos lugares estaban muy preparados para decir, realmente ya estamos más que listos para tener esta conversación aquí. Pero para otros era algo nuevo. Era algo esclarecedor para ellos, quizá incluso impactante. ¿Quiere decir que aquí, en esta comunidad, también tenemos que hablar de nuestra parroquia? Y sí, tenemos que hacerlo. El Señor ha estado con nosotros en medio de todo esto. No es solo reestructurar por reestructurar. Es realmente para la renovación. Es realmente para guiarnos hacia adelante, para ser en este tiempo, en este lugar, con la gracia del Señor, una comunidad de fieles que pueda ser discípula y también misionera. Algo que usted dijo me parece iluminador. Entrar en este proceso da un poco de miedo. Es difícil mirarlos y decir, Dios mío, ¿yo también? Estamos viendo tendencias a la baja. ¿Qué hacemos con esto? Pero hay esperanza y ánimo de quienes ya han pasado por este proceso. Creo que usted mencionó a uno de los primeros en adoptarlo, Merrillville, que por necesidad realmente tuvo que hacerlo. Y aún así han visto aumentar su participación después de hacer estos grandes cambios, que podrían parecer una reducción de oportunidades, pero han pasado de 800 personas participando en sus misas de fin de semana a casi 1000. Eso me parecería una razón para levantar la mano y decir, sí, cuenten conmigo. Estoy ciertamente de acuerdo contigo en que estamos viendo señales de esperanza y oportunidad. Requiere varios factores: liderazgo sostenido, una visión para el futuro, reunir recursos, no verlo como una disminución. Y a veces, cuando las personas se reúnen, no se dan cuenta de la fuerza, no solo en números, sino en los dones culturales que cada comunidad tiene. Al unirse, de pronto descubren, oh, mi parroquia. En ese caso, ahora tenemos una escuela. Estamos reuniendo a personas que quizá no habíamos visto antes. Y de pronto se puede invertir en nuevos ministerios y nuevas oportunidades. También diría que esto no es exclusivo del noroeste de Indiana. Vivimos en un tiempo casi de cambio de época, lo cual suena grandioso, pero creo que debemos reconocer no solo dónde estamos en el noroeste de Indiana, sino dónde ha cambiado nuestra visión y cultura en todo el mundo. Parte de esto no es solo decir, ¿por qué viene menos gente? ¿Por qué no viene más gente a mi parroquia? Porque hay lugares donde viene más gente, y vienen porque el Evangelio se proclama con claridad. Vienen porque el mensaje de la buena nueva se aplica a la vida diaria, y hay una intencionalidad en presentar la fe. Esto es lo que ha cambiado. Solíamos vivir en lo que se llamaría, y hay libros sobre esto, los recomiendo, la era de la cristiandad, donde la Iglesia tenía un lugar privilegiado en la sociedad y en el Estado. Una cultura general que, sin decir que todos éramos santos porque no lo éramos, más o menos asumía como normal que los valores del Evangelio debían ser seguidos, que nuestra identidad como cristianos moldeaba quiénes éramos. Eso se daba un poco por sentado. En gran parte del mundo, no en todo, pero sí en buena parte, eso era lo normal. Como cristianos habíamos llegado, predicamos el Evangelio y ahora tenemos influencia y lugar. Ahora estamos en lo que historiadores, sociólogos y teólogos han llamado una nueva era apostólica. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que debemos mirar a la era de los apóstoles, que predicaban el Evangelio a comunidades que nunca lo habían oído. Llevaban el amor de Cristo y la revelación de Jesús a partes del mundo donde era completamente desconocido. Ese es el cambio. Entonces, cuando pienso en mis padres, que pertenecían a la generación más grande. Mi papá sirvió en la Segunda Guerra Mundial, y la vida parroquial que teníamos al salir de eso, e incluso antes, era como, este es mi barrio. Uno identificaba su parroquia como el lugar de donde era, incluso más que el pueblo, y se presumía, bueno, soy católico, mis hijos son católicos. La parroquia estaba allí mismo, casi como si estuviéramos en piloto automático. No digo que no hubiera personas intencionales en compartir la fe. Hubo dones, talentos y una expansión notable de la iglesia.
pero nos damos cuenta de que no va a suceder por ósmosis, simplemente por una actitud no intencional de transmitir la fe. Entonces, en donde nos encontramos hoy es que necesitamos esa mentalidad de que hay un mundo que no conoce a Jesús. No solo un mundo en partes remotas del planeta, sino un mundo y un pueblo aquí mismo en el noroeste de Indiana que creemos que han oído el Evangelio y no lo han oído. Creemos que conocen lo que ofrece la iglesia y no lo conocen. Entonces necesitamos acercarnos con una actitud de pasar de lo que se llama mantenimiento. Tenemos todas estas cosas y nuestro trabajo es asegurarnos de que los edificios no tengan goteras y que las instituciones sigan allí, a la misión. Ese es el contexto más amplio de lo que estamos haciendo, y eso requiere transformar una cultura para que sea renovada en su amor por Cristo y en la conciencia del amor de Cristo por ellos. Eso parece explicar por qué es tan importante el cambio que se está dando en la manera en que organizamos nuestras parroquias y los ministerios que ofrecen, porque es por necesidad. El mundo, de alguna manera, lo exige en el momento en que estamos. Entonces, como pastor del noroeste de Indiana, ¿cómo estás ayudando a las parroquias a prepararse para este cambio? ¿Tienes prioridades que has puesto en marcha? ¿Hay cosas que haces desde tu liderazgo para ayudar al pueblo del noroeste de Indiana a asumir este desafío? Pues, sabes, esa es una excelente pregunta. Y creo que cuando miramos a nuestras parroquias, y pienso por ahora porque estamos hablando realmente de planificación parroquial y lo que eso significa para nosotros, es bueno mirarlo desde esa perspectiva. Pero hay temas amplios, prioridades amplias, que son importantes para nuestras parroquias y para nuestra vida como fieles. Habiendo orado y construido sobre los sínodos, y a veces estas prioridades pueden variar un poco de tiempo a tiempo. Queremos adaptarnos a las necesidades actuales, pero realmente ubicarnos en tres áreas. La primera es el discipulado misionero, ser discípulos que salen y comparten nuestra fe y que eso sea nuestra cultura, algo normal. Que no digamos solo quién viene a la iglesia, sino quién no está en nuestras bancas, ya sabes, hacernos esa pregunta y realmente salir creando una cultura de discipulado misionero. La segunda sería fortalecer nuestras parroquias y escuelas para la misión hacia adelante. En general, necesitamos una cultura de discipulado misionero. En segundo lugar, necesitamos fortalecer nuestras parroquias y escuelas y hacer todo lo necesario para que no sean solo lugares donde nos reunimos, sino puestos misioneros, lugares que existen para salir. La tercera área identificada por ahora es también en el desarrollo de liderazgo. Lo que significa es no solo tener la misión y las instituciones que debemos fortalecer, pero necesitamos invertir en nuestra gente, lo cual incluye al clero, nuestros sacerdotes y diáconos, así como a los laicos, para que tengamos las habilidades necesarias para trabajar de manera vibrante, no como llaneros solitarios, sino realmente cultivando equipos de liderazgo y responsabilidad compartida para poder avanzar. Entonces, esa área de desarrollo de liderazgo es muy importante también para nosotros. ¿Cómo se aborda algo tan amplio como avanzar el reino de Dios hacia el futuro? Muy prácticamente, discipulado misionero, crear esa cultura, fortalecer nuestras parroquias y escuelas y desarrollar liderazgo, no solo del clero, sino también de los laicos, para que todos estemos equipados para asumir esta misión hacia adelante. ¿Entonces esto es igual para todos? ¿O es algo que necesariamente tendrá que ser diferente en cada una de las parroquias que asuman estas prioridades? Cada parroquia tiene su propio conjunto único de circunstancias, su propia zona geográfica, su propio lugar donde existe y donde ministra. En años recientes ha habido una reflexión cada vez mayor sobre qué contribuye a parroquias vibrantes. Entonces creo que hay algunas plantillas, herramientas o principios amplios sobre los que espero que cada parroquia reflexione y abrace. Ahora bien, ¿cómo se aplican en un contexto local?
puede verse diferente de parroquia en parroquia, pero que aspiraríamos a ciertos valores básicos. No quiero decir estándares como si fueran un examen, sino valores en términos de avanzar la misión de una parroquia. Es ciertamente esencial para lo que necesitamos hacer. Señor obispo, quisiera volver a nuestra conversación sobre animar a las parroquias a crear una cultura de discipulado misionero. ¿Puede contarme más sobre eso? Tenemos una convicción central y esa convicción central es que cada parroquia es un puesto misionero. Entonces partimos de esa identidad que estamos llamados a ser misioneros y a salir, y ese es el regalo que les damos a los demás. Ahora, dentro de eso, al reflexionar sobre lo que eso significa concretamente, sabemos que hay un patrón y existen diferentes maneras de pensar en esto, pero en realidad se trata de llevar a alguien a un encuentro con Cristo. Y después ese encuentro debe dar fruto, naturalmente, en una conversión. Y entonces con esa conversión, la persona crece en la fe y se convierte en discípulo. Y como discípulo, ¿qué haces? Compartes tu fe como misionero. Entonces, realmente encontrar a Cristo, convertirse, crecer como discípulo y luego compartir ese camino o trayectoria es algo normal en la vida de nuestras parroquias. Entonces, ¿cómo logramos esto? Tenemos cuatro áreas principales. Una es asegurarnos de crear caminos para que las personas se involucren. Ahora tenemos el programa OSIA, la Orden de Iniciación Cristiana de Adultos, que es un programa estructurado para eso. Quizá no sea el punto de entrada más accesible para todos, pero ciertamente es un gran punto de entrada. También necesitamos tener en nuestras parroquias algunas cosas que atraigan a las personas a ese encuentro inicial y asegurar, no como si fuéramos cintas transportadoras ni produjéramos cristianos automáticos, porque cada persona es única, sino siendo intencionales sobre ese encuentro con Cristo, guiándolas hacia adelante y ofreciéndoles un camino para seguir participando. Entonces, al reflexionar más profundamente sobre esto, debemos pensar cómo invitamos a quienes están desconectados, cómo los involucramos y los traemos adentro. Como he dicho antes, es preguntarnos quién no está en nuestras bancas. Sabemos quién viene a la iglesia. En cierto sentido, no es simple, pero es más fácil, porque son los que vienen. Pero tenemos que pensar en quienes no están en nuestras bancas y cómo involucrar a los desconectados. Pueden ser católicos desafiliados, pueden ser personas que nunca han oído el Evangelio o personas que ni siquiera nos ven como parte de sus vidas. Esa sería una segunda área. Finalmente, debemos crear una cultura donde las personas compartan su fe con naturalidad y tengan la confianza para hacerlo. Entonces, para cada persona se verá un poco diferente, pero queremos que sea natural. Otra parte, y esta es una gran palabra que ha usado el Papa Francisco, también el Papa León, Juan Pablo II y el Papa Benedicto, es el acompañamiento, pero en realidad, bajo Francisco, se volvió especialmente central, tener una cultura de acompañamiento. Entonces, lo que significa es caminar con las personas en su camino de fe. No se trata simplemente de quién se presenta, sino de cómo nos conectamos con ellos, cómo somos sensibles a quienes no están ahí, cómo compartimos nuestra fe con naturalidad y, en última instancia, cómo acompañamos a las personas en su camino de fe. La siguiente prioridad, creo, era fortalecer en general sus parroquias y escuelas para la misión. Y entonces esto parece fluir naturalmente de ese deseo de crear una cultura. Entonces, ¿podría contarme más sobre las cosas que podrían estar en su ámbito de enfoque? Claro, en esa segunda área, cuando hablamos de cómo podemos fortalecer nuestras parroquias y escuelas, nuestra convicción central es que la reestructuración y este proceso de planificación no son un fin en sí mismos, ¿no? Sino una preparación para la renovación, la revitalización y el crecimiento. Entonces, la mentalidad no debe ser simplemente cómo superar esto. No se trata solo de tener cierto número de parroquias y cierto número de sacerdotes y de cómo alinear todo eso, sino de hacerlo con un propósito.
Entonces buscamos fortalecer nuestras parroquias y escuelas. Entonces, si no pueden asumir realmente esta misión por sí solas, al colaborar con otra parroquia o con católicos cercanos, pueden ser más fuertes en su capacidad de ofrecer programas y oportunidades para aprender más sobre la fe. ¿Esa es la idea? La meta es que cada parroquia mire hacia afuera. Las parroquias que tienen fortalezas para compartir pueden unirse y experimentar mayor vitalidad al reunir todos sus recursos. Pero sigue siendo ese enfoque hacia afuera. ¿Cómo miro hacia afuera al hacer esto? Entonces, señor obispo, a medida que parroquias y escuelas se fortalecen para la misión, ¿puede contarme más sobre cómo se verá eso? ¿Cuál es la estrategia? Sí, la estrategia ante todo es mirar nuestra celebración dominical. Nuestro tiempo juntos celebrando la misa necesita ser hermoso, transformador y atractivo. Por supuesto, la fuente y cumbre de nuestra fe es la celebración de la Eucaristía, pero debemos ser intencionales al respecto. Nuestra celebración dominical necesita tener esos elementos claros y participativos. También necesitamos pensar en construir sistemas para asegurar que tengamos lo necesario para la evangelización, el acompañamiento y el alcance a los demás. Así pues, se trata de examinar realmente los programas existentes y preguntarnos cómo pueden alinearse con esta misión. Cada parroquia es un poco diferente y debe reflexionar sobre lo que necesita para avanzar con mayor éxito. De acuerdo. La tercera área, particularmente cuando las parroquias se unen, es asegurarse de que haya una comunidad parroquial unificada. Cuando las parroquias se reúnen, y no todas lo harán exactamente de esta manera, pero muchas sí, hay que preguntarse, ¿cómo podemos estar unidos con todos los dones que traemos a esta situación? Entonces, así se tiene una experiencia cohesiva de la parroquia y que las personas realmente se unen como una parroquia unificada. Unidas como una sola comunidad. Exactamente, y al mirar nuestras escuelas, realmente necesitan ser motores de discipulado y evangelización para la próxima generación. Tenemos una enorme cantidad de recursos apoyando nuestras escuelas hoy. Entonces, la pregunta es, ¿nuestras escuelas sirven a muchas personas de diversas maneras, pero en el núcleo son parte integral de nuestra misión de formar a la próxima generación? De acuerdo. Entonces, fuente de evangelización y formación. Y de discipulado, claro. Excelente. Entonces, señor obispo, mencionas el desarrollo del liderazgo. ¿Puedes decirme cómo entra eso en la planificación para el futuro? La meta es tener clero bien formado, sacerdotes y diáconos, y personal y líderes laicos cualificados y talentosos. Desde ahí, una parroquia puede prosperar y alinearse para el futuro. Entonces, al mirar al futuro, el sacerdote no puede hacerlo todo, el párroco no puede hacerlo todo. Entonces, no queremos una cultura en la que solo el párroco haga todo. Primero, muchos de nuestros laicos están igual de capacitados, si no más, para algunas tareas de administración parroquial. Y también debemos reconocer que hace una o dos generaciones atrás, la era de varios sacerdotes haciendo todo, había parroquias con 4 o 5 sacerdotes, y ellos contestaban el teléfono. No había secretarias parroquiales, los sacerdotes eran los que literalmente hacían todo. Pero lo que tenemos ahora, la realidad, para poner el número sobre la mesa, es que tenemos sacerdotes mayores y sacerdotes de comunidades religiosas, pero el número de sacerdotes activos diocesanos en la diócesis de Gary es 43. Ese es el número con el que trabajamos, y debemos ser conscientes de la verdad de que esta es una realidad y también una oportunidad. No podemos tener una cultura en la que todos piensen que todo recae sobre el sacerdote. Ahora, gracias a Dios, también tenemos laicos talentosos y comprometidos. Entonces, al mirar hacia el futuro y nos preguntamos qué estrategias podríamos usar, sí debemos ver cómo apoyar y equipar a nuestros sacerdotes. Hemos usado muchos recursos y seguimos haciéndolo para asegurar que nuestros sacerdotes y diáconos tengan la formación en liderazgo que necesitan.
Lo segundo, entonces, es ver cómo podemos apoyar a nuestro personal, que trabaja tan duro en tantas parroquias, para asegurarnos de que tenga los recursos que necesita. Pero no se trata solo del personal profesional. Algunas parroquias podrían decir, pues, ya sabes, no tenemos mucho personal, somos más pequeños, no tenemos todos esos números. Digo, tenemos que mirar a la tercera área, la cual es reclutar líderes laicos que muestren potencial, interés y compromiso para que, ya sea como personal profesional o como miembros activos de los fieles laicos, conozcan su papel y cómo pueden apoyar a la parroquia hacia el futuro. Entonces, esa es una gran área de oportunidad para nosotros. Y entonces, mientras miramos hacia el futuro y pensamos en la cultura que queremos, se trata de responsabilidad compartida y rendición de cuentas. Muchas de las nuevas aproximaciones al desarrollo de la vida parroquial giran en torno a un enfoque de equipo y responsabilidad compartida. Y la realidad es que estas son maneras saludables y hermosas de dirigir parroquias. Y como alguien que ha servido en parroquias, como párroco de una parroquia muy pequeña y de una muy grande, puedo decirles la paz que viene de tener un equipo de hombres y mujeres laicos, cualificados, comprometidos, con sentido de pertenencia y deseo de ayudar a avanzar la parroquia. Hace que el ministerio sea tan gozoso, porque no tiene que ser, ni debe ser, todo sobre una sola persona. Y entonces, en realidad, al desarrollar esta plataforma de liderazgo, estos son algunos de los principios clave que queremos ver avanzar. Entonces, yendo hacia adelante, señor obispo, a medida que las parroquias procuren adherirse a estas tres metas, ¿qué cosas veremos visibles y cambiadas en nuestras parroquias? Tras una reflexión más profunda, también hemos estudiado algunas plantillas y maneras de pensar sobre esto. Habría 4 señales de una parroquia vibrante que esperaríamos ver, a las que aspiramos. Entonces, de ahora en adelante, esto es lo que quisiéramos ver primero. Primero es un fuerte impulso misionero, un fuerte impulso misionero. La segunda es una madurez espiritual extendida. Ya sabes, que sea normal en toda la parroquia encontrar personas espiritualmente maduras, viviendo su fe y viéndola en acción. La tercera es una experiencia dominical transformadora, y la experiencia dominical incluye, por supuesto, la misa como ancla, pero toda la experiencia debería ser transformadora, y así, sin duda, aspiramos a ver eso. Y entonces la cuarta sería el liderazgo compartido, poder ver una expresión de liderazgo compartido. Entonces, esas son 4 señales de vitalidad que esperaríamos ver. Entonces, señor obispo, ¿puede contarme más sobre la señal del impulso misionero? Volvemos a esa palabra cultura, una cultura de invitación y encuentro. Entonces, también miramos el alcance y cómo llegamos a quienes necesitan escuchar la buena nueva. Y entonces, también profundizamos en cómo sistematizar eso, cómo ser sensibles a quienes realmente necesitan acompañamiento, y ellos son quienes están en los márgenes, tanto materialmente como en su crecimiento en la fe. Y en última instancia, también debemos saber que realmente se trata de testimonios de conversión. Entonces, cuando somos misioneros, damos testimonio de nuestra propia conversión y permitimos que eso sea normal en la vida de la parroquia. Entonces, señor obispo, ¿cómo veríamos una madurez espiritual extendida? ¿Cómo se ve eso en una parroquia? Bueno, hablamos de caminos de formación, porque a veces la gente piensa que después de la confirmación uno se gradúa de la Iglesia Católica. La realidad es que siempre estamos creciendo, entonces queremos permitir que las personas sigan creciendo en su fe y en esos caminos de formación. Lo otro también sería que nos aseguremos de ser sensibles a los grupos pequeños y a las comunidades de discipulado. A veces descubrimos que para muchos fieles su fe cobra vida cuando están de hermano a hermano, de hermana a hermana, experimentándola en un grupo más pequeño. Es más que la experiencia dominical. Entonces, la experiencia dominical ciertamente es importante.
Entonces, para poder tener esa cultura, en última instancia, queremos tener una cultura sacramental que prepare bien a las personas. Entonces, los sacramentos son muy importantes para nosotros. No podemos hablar de nuestra fe sin reflexionar sobre el papel de los sacramentos, que son esenciales. Y no son solo cosas que hacemos, son encuentros con Cristo vivo, canales de gracia, y entonces debemos reflexionar sobre esa cultura y preparación sacramental. En última instancia, deberíamos ver una mayor participación, es decir, deberíamos ver mayor participación no solo en la misa, sino en misiones, retiros y programas de formación en la fe. Entonces, eso sería muy importante. De acuerdo, señor obispo. ¿Puede contarme más sobre la experiencia de la celebración dominical? Esperaríamos ver 4 señales. Sé que existe algo llamado el Club de las 4H. Te daré 4H distintos. Bueno, entonces, himnos, hospitalidad, homilía y hogar. Entonces, ¿qué queremos decir con himnos? Hablamos de la calidad de la experiencia de la misa dominical. Eso incluye música hermosa y aprecio por los grandes dones que hemos recibido. Los himnos y nuestra música son muy importantes, así que debemos cuidarlos mucho. La segunda H es hospitalidad. Y entonces, lo que significa es que tenemos una misión de invitar a las personas a entrar y que la hospitalidad no es solo el saludo de la paz, debe incluir momentos regulares, sino constantes, de convivencia como comunidad. Después de la misa, ¿sabes? Podemos hablar de café y donas, o bagels y panecillos, pero más que eso, cuando alguien entra es saludado y reconocido, y hay una oportunidad concreta de hospitalidad después. La gente ama eso y construye comunidad. La otra es homilía. Y entonces lo que eso significa es que nuestra predicación, y esto es obviamente en las homilías de sacerdotes y diáconos, debe animar, aplicarse a situaciones concretas de la vida de las personas y darles un sentido de misión hacia afuera. Entonces la homilía debe prepararse con mucho cuidado y precisión. Y finalmente, si hacemos esto, un hogar, es decir, la parroquia debe ser un hogar, y sentirse así, es hogar para mí. Entonces, si miramos los himnos, la hospitalidad, las homilías y el sentirse en casa, esas son experiencias dominicales transformadoras. Y eso edificará nuestras parroquias. Entonces, señor obispo, ¿qué será visible mediante un liderazgo compartido bien desarrollado? Bueno, necesitamos algunas cosas para expresar bien un liderazgo compartido. Una es claridad de roles y responsabilidades para que las personas entiendan quién hace qué. El párroco sigue siendo el párroco, pero necesitamos claridad sobre quién hace qué y sus áreas de responsabilidad. La segunda sería una cultura colaborativa saludable, que requiere que todos tengan voz y puedan colaborar para lograr distintas cosas. Entonces, tener una cultura colaborativa saludable. La tercera sería líderes laicos bien formados que apoyen al párroco. Y entonces yo creo, así como nuestros sacerdotes pasan por distintos periodos de formación, ciertamente tenemos caminos para recibir los sacramentos, pero asumir un papel adicional en la Iglesia requiere invertir en líderes laicos, equiparlos y darles tanto una visión como recursos para avanzar. Entonces debemos estar atentos a eso. Y finalmente serían estructuras. Lo último serían estructuras que apoyen la rendición de cuentas y el cumplimiento. Y entonces esto nos permite decir, esto es en lo que estamos trabajando, esto es lo que aspiramos a hacer. Aquí tuvimos éxito, aquí quizá fallamos. Estos son los siguientes pasos, que eso sea normal en la vida de nuestras parroquias. Entonces, si hacemos eso, si tenemos ese liderazgo compartido, estaremos en un camino realista para el futuro al mirar nuestras necesidades e involucrará a todos. Es decir, esta es la era de los laicos.
Y entonces, tener laicos bien formados y comprometidos, apoyando al párroco y colaborando con él, nos pondrá en un camino de éxito. Y esos deberían ser signos tangibles de fruto. Entonces, señor obispo, para hacerle una última pregunta en esa línea, ¿qué le gustaría decir a los fieles sobre el camino en que estamos en la diócesis de Gary? ¿Qué pueden hacer los fieles para contribuir al éxito de la planificación parroquial y la visión para el futuro? Estamos en un tiempo hermoso en la diócesis de Gary. Desde que llegué aquí, al reflexionar sobre las grandes bendiciones que hemos tenido, digo, ¿por qué no, Gary? ¿Por qué no podemos ser un epicentro de evangelización, renovación y esperanza? Y en medio de mirar números, datos, patrones y cambios demográficos a los que debemos estar atentos. También debemos mantener una actitud de esperanza y confianza hacia el futuro. El Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para ser sus alegres discípulos misioneros. Entonces lo primero es renovarse en la propia identidad como discípulo, decir, soy un hijo amado, soy una hija amada de un Padre que me ama profundamente, de su Hijo Jesús que vino a salvarme y del Espíritu Santo que vino a guiarme. Y entonces no solo es de tácticas, es una relación y esa relación es con Jesucristo. Entonces, lo primero que animaría a todos a hacer es dedicar más tiempo a la oración, dedicar más tiempo a aprender sobre la fe, dedicar más tiempo a entregar los dones que tienen. No necesitan ser parte de un gran programa, no necesitan ser líderes parroquiales clave para compartir su fe y vivirla con más vitalidad. En saber quién, en su esfera inmediata de influencia, necesita esperanza y ánimo para conocer el amor de Cristo. Y mucho de lo que hemos hablado no ocurrirá solo a nivel de liderazgo. Implica que todos estén comprometidos y vivos en su fe. Y entonces sí estamos en un tiempo de transición, pero siempre estamos en transición. Y entonces la pregunta es de seguir mirando hacia adelante. Entonces el primer ánimo que daría es mirar al futuro con esperanza y confianza, y también en su comunidad parroquial local, ¿sabes? Hay muchos apostolados, muchos ministerios, muchas maneras de participar, de decir, aquí estoy, mándeme, entrenador. Estoy aquí para ayudar, para amar y para servir. Entonces, parte de eso es reflexionar sobre los propios dones. Yo no puedo decirle a alguien cuáles son sus dones. En algunos casos, debo discernirlo con mis sacerdotes y otros, pero se trata de que alguien diga ante el Señor, así creo que me has creado. Esto creo que puedo ofrecer. Señor, muéstrame. Y orar al Espíritu Santo, y esa oración será cumplida. Y sabes, aunque podemos mirar tendencias amplias, hay también microtendencias en el camino. Es decir, un signo de esperanza para nosotros es que este año tuvimos algo llamado el llamado a la conversión continua. Entonces, eso ocurre en la solemnidad de Cristo Rey, que habría sido en noviembre pasado. Y entonces ellos son personas de otras iglesias cristianas que se están haciendo católicas. También tenemos catecúmenos, los que son recibidos en la iglesia, los elegidos. Y entonces sabemos aquellos que no están bautizados y serán bautizados. Y nuestros números en ambas categorías fueron los más altos en 10 o 12 años. Vemos que hay una hambre ahí afuera y hay personas que están respondiendo. Ahí es donde debemos enfocarnos. Y entonces, cada fiel ore para que el Señor le revele su corazón. Sabes, acabamos de consagrar toda la diócesis al Sagrado Corazón de Jesús. Parte de eso es decir, ¿a quién iremos? A ti, Jesús. Tú eres el sentido, el propósito y la esperanza de mi vida. Y entonces cuando decimos, Señor, me dedico, me consagro a ti, es algo hermoso. Algunos de nuestros hermanos y hermanas protestantes preguntan, ¿has entregado tu vida al Señor? Y nosotros no solo hemos entregado nuestras vidas, nos hemos consagrado. Sabes, es una palabra grande para decir, estoy bajo el señorío de Jesucristo, que me ama y tiene un plan para mi vida. Y entonces esa es la esperanza que quiero que la gente tenga. Y les diré que al recorrer la diócesis
He visto palpablemente comunidades que se han unido y últimamente he estado en algunas misas. Recientemente estuve en una donde se reunían 3 comunidades parroquiales distintas. Había dones diferentes, grupos étnicos, edades, coros y músicos. Y estar en una iglesia llena con todos ellos, viendo los dones de unos y otros y compartiéndolos, fue inspirador. Y fue realmente un signo de esperanza, ciertamente para quienes estaban presentes, pero también para otros. Así que Dios tiene esto en sus manos. Somos sus instrumentos. Que cada persona ore al Señor para saber cuál será su parte y tenga la confianza de que Él nos ha dado un futuro lleno de esperanza. Bueno, señor obispo, esto ha sido muy valioso. Quiero agradecerle por compartir su tiempo conmigo y con todas las personas que se beneficiarán de su mensaje y de su visión para el futuro. Un futuro lleno de esperanza. Amén.